Saludos estudiantes de séptimo grado, familias y profesores. Un gusto volvernos a encontrar en estos espacios que iniciamos hoy con el propósito de complementar un poco la información que ustedes tienen sobre el seminario integrador. Por tanto, muchachos, estos elementos que vamos a transmitir acá van encaminados también a que ustedes tengan otros elementos más de los que ya estoy convencido que han ido resumiendo del libro de texto y han ido también respondiendo este seminario integrador. Nosotros vamos a estar proyectando materiales audiovisuales, fragmentos de películas durante todos estos espacios que precisamente van a complementar también la información que aparece en el libro de texto. Hoy en el encuentro vamos a estar precisamente, muchachos, conversando un poco sobre el inciso B de este seminario integrador. Recuerden que ustedes tienen que realizar esta demostración del desarrollo desigual que existió en el desarrollo propio de la humanidad e incluso hasta nuestros días podemos ser testigos nosotros de ese desarrollo desigual. Y esto, como ustedes recordarán, y estoy convencido que ya han ido trabajando, son los pares de civilizaciones que usted debía escoger para demostrar ese desarrollo desigual. Precisamente vamos a dedicar hoy a mostrarle un material que va a complementar la información sobre la civilización egipcia, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y nos vamos a referir precisamente, muchachos, recuerden que estos son los aspectos que hay que tener en cuenta para esa demostración, pero queremos que presten atención, porque en el material que vamos a observar a continuación va a estar encaminado precisamente a potenciar esa información que hay en el libro de texto sobre el desarrollo cultural que alcanzó esta civilización. Dice que es una de las civilizaciones con mayor esplendor de la antigüedad y que todavía en nuestros días pues también persisten algunos de esos aportes a la cultura universal. Queremos que durante el material, muchachos, ustedes presten atención en dos direcciones importantes. Primero, bueno, la importancia que le concedieron los egipcios al río Nilo. Recuerden que el río Nilo pues se convierte sin lugar a dudas ese medio más importante para subsistir para los egipcios, por todo lo que le aportó. E incluso recordarán ustedes que fue necesario también ir controlando las crecidas de aquel río, porque cuando crecía demasiadas las aguas, pues también arrasaba un poco con todas las producciones. Y en un segundo momento quiero que presten atención en ese desarrollo cultural, sobre todo en la construcción. Bueno, ¿cuáles fueron las principales construcciones y sobre todo esas pirámides que va a desarrollar esta civilización egipcia? Recuerden ustedes, muchachos, que las pirámides egipcias constituyen incluso una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que todavía en la actualidad persisten algunas y que siguen siendo sin lugar a dudas asombrosas también por esas técnicas de construcción. En este sentido, pues va a estar dirigido este material que vamos a ver a continuación. Les propongo entonces que veamos el material sobre Egipto y luego nos volveremos a encontrar. Los antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, es decir, la Tierra Negra, para diferenciarlo del desierto que lo rodeaba, o de Red, la Tierra Roja, que ocupa el 90% del país. La Tierra Negra no era otra cosa que el fértil limo que el Nilo depositaba durante la inundación anual, hasta donde podían llegar sus aguas. Para los egipcios, esto señalaba la llegada del dios Hapi, el dios del río, quien traía consigo riqueza y prosperidad. El caudaloso Nilo forma a su paso un inmenso y fértil valle. La zona sur recibe el nombre de Alto Egipto. Tras un trayecto de unos 6.000 kilómetros, el río, a medida que se acerca al mar, se subdivide en diversos brazos, que los griegos llamaron delta por la semejanza con la letra de su alfabeto. Es el Bajo Egipto. Al este del río se extiende el montañoso desierto oriental, que desciende hasta el Mar Rojo. Al oeste, el desierto occidental, solo roto por la presencia de unos cuantos pero valiosísimos oasis. La historia de Egipto comienza hacia el año 3100 a.C., cuando Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto en un solo reino y establece la capital en Menfis. Hacia el año 2600 a.C. comienza el Imperio Antiguo, un periodo de paz y prosperidad durante el cual se construyó la primera pirámide en Saqqara. Con la cuarta dinastía se pasa de la pirámide escalonada a la pirámide propiamente dicha, cuyos mejores ejemplos encontramos en Gizeh. Hacia el año 2200 a.C., Egipto comienza una etapa de fuertes convulsiones,
en la que el Estado se fragmenta y la capital se traslada a Heracleópolis. Una guerra civil estalla entre esta ciudad y Tebas, de la que saldrá vencedor Mentuhotep II, príncipe tebano. Con él comienza el Imperio Medio, un periodo de expansión en el que se mejoran la administración y el ejército o se conquista Nubia por parte de Sesostris I. Este periodo de tranquilidad declinó con la invasión de los Hicsos, etapa conocida como Segundo Periodo Intermedio. Hacia el año 1550 a.C., de nuevo el poder se traslada a Tebas. Egipto vive entonces su mayor esplendor durante el Imperio Nuevo. Tutmosis es el primer faraón que se hace construir una tumba en el Valle de los Reyes. Su hermana Hatshepsut sube al trono y manda levantar el templo funerario de Deir el-Bahari. En el exterior, Egipto vive días de gloria. Tutmosis III conquista Siria y Amenofis III entabla relaciones con Babilonia y Mitanni. Seti I lucha contra libios, sirios e hititas, mientras Ramsés II, el más glorioso de los faraones del Imperio Nuevo, se enfrenta a hititas en Cadés en el año 1274 a.C. y firma un tratado de paz que confirma su dominio. También durante el Imperio Nuevo sucederá la herejía de Amenofis IV al proclamar como dios único al dios solar Atón y hacerse llamar Akenatón, desplazando la capital a El Amarna. Tras su muerte, Tutankamón abole el culto y devuelve la capital a Tebas. El esplendor del Imperio Nuevo toca a su fin cuando Egipto fue invadido por pueblos extranjeros, persas, los griegos y más tarde los romanos, que gobernaron hasta el siglo VII después de Cristo. El idioma y la cultura del antiguo Egipto permanecieron olvidados durante 1 millar de años, rodeados de un halo de misterio y romanticismo. Con el paso del tiempo, las noticias de los viajeros sobre sus espectaculares monumentos despertaron cada vez mayor curiosidad. En 1798, el descubrimiento de la piedra de Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos y abría una puerta por la que se asomaba un mundo fascinante. El conocimiento del antiguo Egipto se incrementó con los trabajos de aventureros y arqueólogos que permitieron, y aún lo hacen, rescatar del olvido el glorioso pasado egipcio, patrimonio de la humanidad. Son muchos los lugares cuya mera contemplación permite apreciar, siquiera por un instante, el esplendor de la tierra de los faraones. Remontando el río desde el delta, nos encontramos primero con Gizeh, una extensa explanada en la que se levantan majestuosas las 3 grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se trata de un conjunto funerario construido en el margen occidental del río, pues el oeste, el lugar donde se pone el sol, era el lugar de la muerte. Guardando la necrópolis de Gizeh, permanece, impasible a los avatares del tiempo y los hombres, el rostro de la Esfinge. Su mirada milenaria, cargada de misterio, contempla el sol naciente en el horizonte. Nilo arriba, más hacia el sur, proseguimos nuestro viaje para encontrarnos nuevamente con un lugar sagrado, Saqqara. Es este el gran cementerio de la cercana capital, Menfis. El lugar aparece dominado por el gran complejo funerario construido por el faraón Zoser y su pirámide escalonada, la primera levantada en Egipto hacia el año 2650 a.C. El Nilo, verdadera columna vertebral, nos lleva ahora hasta la legendaria Tebas, la antigua Uaset, ciudad de los vivos, dominio del dios solar Amón, dador de la vida. Está situada en el lado oriental, por el que nace el sol. Para su gloria se construyó en Karnak el más grande de todos los templos, el Ipe-Ishut, y durante 1600 años todos los faraones quisieron dejar aquí su impronta, ampliando o embelleciendo sus edificios. Muy cercano estaba el templo de Luxor,
que era visitado cada año durante la hermosa fiesta de Opet por la imagen de Amón, que bajaba el Nilo y celebraba allí su unión con la reina, hecho que aseguraba la descendencia divina del rey y su regeneración. Frente a Tebas, reino del sol, de Amón y de la vida, se situaba al oeste del Nilo el reino de Osiris, el dios de la muerte, justo por donde se pone el sol. Aquí, entre el Nilo y la montaña, muchos faraones ordenaron que les fuera construido un lugar para la otra vida, un castillo de millones de años, templo recordatorio para la celebración de su culto. Los valles de los reyes y de las reinas guardan en sus numerosas tumbas, decoradas con vivos colores, los secretos de sus moradores, profanados ya desde muy antiguo por la ambición y la curiosidad. Aquí se encontró la majestuosa tumba de Tutankamón y su maravilloso tesoro que había de acompañar al joven faraón en la otra vida. También al oeste del Nilo se hizo construir la reina Hatshepsut su propio templo funerario, en Deir el-Bahari, hacia el año 1466 a.C., llamado por los egipcios Geser-Geseru, el sublime de los sublimes. Prosiguiendo viaje Nilo arriba, llegamos a Edfu, el reino de Horus, el dios halcón. En el año 237 a.C. se inició la construcción de su gran templo, sobre otro precedente. El templo, el más grande de Egipto tras el de Karnak, es también el mejor conservado, y sus paredes, plagadas de inscripciones, le convierten en una verdadera biblioteca grabada en la piedra. Muy cerca, Nilo arriba, llegamos a Kon Ombo, dominio de Aroeri y Sobek, el dios de cabeza de halcón y el de cabeza de cocodrilo. El gran templo que podemos ver hoy en día fue fundado en el siglo II a.C. y es también uno de los mejor conservados. Estamos llegando al final del viaje. La construcción, durante el siglo pasado, de la gran presa de Asuán puso en peligro muchos monumentos que corrían el riesgo de ser inundados. Uno de los más espectaculares era el templo de Isis en Philae, que hubo de ser desmontado y reconstruido piedra a piedra en su emplazamiento actual. Comenzado a construir en el siglo III a.C., fue un lugar de adoración con diversos santuarios y sepulcros en los que se celebra a todas las deidades envueltas en el mito de Isis y Osiris. La última sorpresa del viaje se nos reserva para el final. Todavía más al sur, ya en la Alta Nubia, encontramos los dos templos de Abu Simbel, semiocultos a la mirada exterior hasta el año 1817. Como en el caso de Philae, ambos templos también fueron trasladados por la construcción de la presa de Asuán. Moderno trabajo faraónico, fue necesario seccionar más de 1000 bloques de piedra, algunos de ellos de más de 30 toneladas de peso. Las colosales estatuas de Ramsés II guardan de miradas ajenas el interior de la impresionante construcción y advierten al curioso de que está en presencia de algo más que un hombre, de una divinidad. Dentro, en el santuario, se nos muestra al faraón junto con las estatuas de Ptah, Amón-Ra y Ra-Horakhti, exhibiendo así su poder divino. Eclipsado por la grandeza del gran templo de Ramsés II, el más modesto de Hathor no desmerece sin embargo en belleza. En él, Ramsés se hizo representar en la fachada junto con su esposa Nefertari, ambos con las mismas dimensiones, testimonio del prestigio de la reina. Si durante las primeras dinastías egipcias la forma común de enterrar el cadáver de los personajes notables fueron la pirámide o la mastaba, a partir de la 18ª dinastía, hacia el año 1550 a.C., y durante las dos siguientes, los reyes y sus esposas, así como los altos funcionarios, eligieron como sede de su residencia eterna grandes necrópolis excavadas en la roca, en valles situados frente a la ciudad de Tebas. El Valle de los Reyes y el de las Reinas son las necrópolis más conocidas. Las tumbas de los valles presentan una planta similar. Una reconstrucción del lado oeste de la tumba de Nefertari, quizás la más conocida, nos sirve para apreciar su estructura.
Esta era igual a la que presentaban los enterramientos de los faraones, una serie de corredores y cámaras que se excavan en las laderas de las montañas, penetrando en ángulo oblicuo en su interior. La entrada se hacía por una escalera que daba acceso a la antecámara, un vestíbulo y otra estancia adosada. Otro tramo en rampa conducía a la cámara funeraria, sostenida por 4 pilares. A esta cámara se le habían abierto pequeñas salas anexas que servían de almacenes para las ofrendas funerarias. La capilla o cella dedicada al culto cierra la tumba. El esquema que seguía la tumba, con salas, corredores descendentes y cámara funeraria con anexos, reflejaba el itinerario del difunto en su camino hasta convertirse en divinidad. Las tumbas egipcias estaban todas ricamente decoradas y tenemos la suerte de que en algunos casos sus pinturas se han conservado muy bien. La tumba de Nefertari, la gran esposa de Ramsés II, es sin lugar a dudas la más bella de Egipto. Con más de 500 metros cuadrados cubiertos por pinturas, en sus paredes podemos apreciar, entre otras muchas escenas, a la reina ofreciendo vasos rituales a la diosa Hathor o recitando ante el dios Tot un pasaje del Libro de los Muertos. En definitiva, se trata de una verdadera joya del arte universal. Bueno, espero que le haya sido atractivo e interesante este material. Creo que pudieron observar, todo ese desarrollo que fue alcanzando también esta civilización en cuanto a la construcción. Recuerden que fueron implementando, muchachos, técnicas que para su tiempo eran técnicas muy avanzadas y que precisamente hasta nuestros días, pues hoy permanecen muchas de esas pirámides, también como maravillas, diríamos de alguna u otra manera, del mundo contemporáneo. Recuerden además que para realizar esas grandes construcciones, se necesitaba el trabajo de las grandes comunas campesinas, los cuales eran sometidos y explotados para realizar esas inmensas construcciones. Y vieron ustedes curiosamente cómo muchas de esas pirámides, ustedes pudieron observar, se fueron convirtiendo también en sepulcro o en tumbas de los faraones y de las esposas de los faraones. Por tanto, constituyen estos elementos importantes, muchachos, que ustedes puedan tener en cuenta incluso para continuar desarrollando ese seminario integrador. Convencido estoy que hasta este minuto ustedes pues ya han trabajado bastante, han avanzado bastante, pues simplemente lo que queremos es aportar otras ideas que usted pueda tener en cuenta. Estos elementos que ustedes observaron en el material, complementan la información que aparece en el libro de texto. Pueden ver en pantalla en la página 11 y 12 y 15 y 17. Allí en el libro de texto pueden buscar, allí se habla también en esas páginas del libro de texto de la asignatura Historia Antigua, ese desarrollo que alcanzó la civilización egipcia, cómo fue posible realizar esas construcciones de esas grandes pirámides, quiénes las hacían y cómo las hacían, y en qué condiciones pues también ellos hacían esas grandes obras de construcción. Y que es importante que usted lo tenga en cuenta para el momento incluso de hacer esa comparación entre algunas que otras civilizaciones. Estos elementos pues también nos permiten, muchachos, nosotros ir complementando ese aspecto cultural de esta civilización egipcia, que precisamente es uno de los elementos que usted va a tener en cuenta para comparar. Y es importante que vea, porque además en el libro de texto, y lo puede buscar también en el cuaderno complementario de lecturas de historia antigua, todo ese desarrollo cultural, cuáles fueron esas técnicas que utilizaron los egipcios, incluso para la construcción, que aparece en el cuaderno complementario de historia antigua que usted tiene también a su alcance, y puede buscar información en la Edad de Oro. Le sugiero y le invito a que lea inteligentemente el escrito martiano, La historia del hombre contada por sus casas. Fíjense que José Martí hace una caracterización minuciosa de las civilizaciones más antiguas, entre las que incluye también Egipto como una de esas grandes civilizaciones, como él llamaría también la cuna del continente africano. Es importante que ustedes vean allí, en esa Edad de Oro, en esa lectura, cuáles son otros elementos que José Martí aporta a lo que usted ya tiene del libro de texto
para caracterizar y hacer esa comparación de estas civilizaciones. Le invito a que lea ese material y juntamente con esta audiovisual que proyectamos, pues también usted puede ir complementando esa información que tiene. Recuerde, muchachos, que estamos transitando por un periodo complejo en nuestra sociedad, por esta pandemia que está afectando al mundo y que nosotros también pues somos parte de ello. Mantener, como siempre insistimos, las medidas que hoy ha indicado el gobierno de nuestro país, las autoridades del Ministerio de Salud, y también mantenerse en casa siempre que sea posible. Lea, busque información y complemente lo que hasta aquí hemos nosotros tratado de transmitir. Bueno, a continuación la profesora Iris va a estar compartiendo con ustedes también otros elementos que les van a ayudar a complementar la información que ya tienen sobre el seminario integrador de séptimo grado. En esta oportunidad, bueno, va a estar vinculado sobre el cambio climático y el problemas medioambientales, que como ustedes recordarán tienen que hacer una carta en la que expliquen esa información sobre los problemas medioambientales que afectan a la humanidad. Entonces, muchachos, le dejamos entonces paso a la profesora Iris para que comparta con ustedes esta información. Un saludo tengan todos y es un placer volver a estar juntamente con ustedes compartiendo estas emisiones televisivas relacionadas con la orientación del Seminario Integrador Final. Nosotros en el día de hoy traemos un tema recurrente, el medio ambiente. El medio ambiente que se hace necesario cada día proteger, cuidar, ¿es verdad? Nosotros en el día de hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente, pero vamos a utilizar a partir de un material audiovisual donde ustedes van a tener la posibilidad de recrear estos problemas medioambientales y que les servirán, porque es el firme propósito que tenemos con estas emisiones televisivas, que ustedes puedan profundizar en los contenidos del Seminario Integrador y además que puedan ampliar su cultura general integral. Evidentemente, esto los pondrá en mejores condiciones para que ustedes puedan desarrollar este tipo de evaluación. Del medio ambiente hemos hablado mucho, ya que ustedes en sus instituciones, sus docentes han abordado el tema y también en emisiones televisivas anteriores. Esta vez hemos querido traer un material audiovisual donde ustedes en un primer momento van a poder observar estos problemas medioambientales y en un segundo momento vamos a específicamente particularizar a partir de la amenaza que tiene este problema medioambiental para la humanidad, ya que sus efectos cada día son más crecientes. Estamos hablando del cambio climático, problema medioambiental global que, como les decíamos con anterioridad, cada día sus consecuencias son devastadoras. Hoy, en este material, nosotros vamos a ver cómo su impacto afecta el territorio nacional. Pero precisamente nuestra comunidad científica se ha organizado con la alianza de numerosos ministerios y entidades en desarrollar un grupo de acciones que van a traer como consecuencia que este problema, estos impactos se puedan mitigar a partir de los riesgos y las vulnerabilidades, desarrollando un grupo de acciones, un plan de Estado que se conoce con el nombre de Tarea Vida. Así que nosotros ya a partir de estas orientaciones consideramos que ya ustedes están en condiciones de poder observar el material. Entonces, sin más, los dejo para que puedan disfrutar este material que lleva como tema que aparece en pantalla Cuba y el cambio climático. Este material.
El interés por el comportamiento del clima ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia. Su marcada curiosidad por conocer las causas del intenso calor o las gélidas nevadas, los largos periodos de seca y las torrenciales lluvias, la formación de las nubes y las crecidas de los ríos, el ir y venir de manera cíclica de las poblaciones de aves y otros animales constituyeron un gran reto investigativo. Desentrañar el porqué de la desigual forma de manifestarse el viento en las distintas regiones del planeta, con sus sobrecogedoras y destructivas manifestaciones de tornados, ciclones tropicales y extratropicales, impulsaron el desarrollo de la meteorología y la climatología. Actualmente su interés cobra más fuerza y se transforma en preocupación debido a los efectos acumulativos del propio accionar del hombre sobre el medio natural, lo cual ha creado una verdadera y peligrosa amenaza a la estabilidad del sistema climático. Todo parece indicar que la naturaleza desea saldar viejas cuentas por su desventajosa relación con la sociedad humana, derivada de un modelo antropocéntrico que soslaya la ética de la Tierra. La huella ecológica de la humanidad, nuestro impacto sobre el planeta, se ha triplicado desde 1961 y excede en la actualidad en casi un 25% la capacidad del planeta para regenerarse. Los problemas ambientales han ido acrecentándose y amenazan la vida de la humanidad. Una atmósfera cada vez más saturada de gases nocivos, la intensificación del efecto invernadero, el debilitamiento de la capa de ozono, la acelerada degradación de los suelos, el avance de la desertificación, la pérdida de la diversidad biológica, el aumento de la temperatura del planeta y el consiguiente deshielo de los casquetes polares, y el aumento del nivel del mar son una realidad que continúa presente. Excelencia, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Los años transcurridos desde la cumbre de Río de Janeiro en 1992 se han caracterizado por el deterioro continuo de la calidad ambiental del planeta, a lo que se suma la agudización de los principales problemas socioeconómicos internacionales, pues no se ha logrado aún alejar de la pobreza, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y la insalubridad a la mayoría de la población mundial. El cambio climático es quizás el reto ambiental global que más preocupa a la sociedad humana, y en correspondencia con ello, en los últimos años se ha intensificado el debate científico acerca de este problema, sus causas, impactos y estrategias para abordarlo. Ahora, ¿cómo se le da respuesta desde Cuba? Lo primero es investigar. Hoy existen importantes investigaciones mundiales sobre el cambio climático, pero son sobre todo para los escenarios globales. Y por tanto estas investigaciones tienen que ajustarse al caso cubano. Y eso es lo que hacen hoy muchos científicos de la colectividad cubana de la ciencia. Y esos estudios científicos indican que las mayores amenazas para Cuba están en el aumento del nivel del mar
y también en los cambios bruscos del clima que pueden ir asociados a periodos extensos de sequía, intensas lluvias y otras irregularidades climáticas. El régimen de lluvias se hace irregular. El agua escasea. Se agudizan las catástrofes naturales. El territorio de la República de Cuba, al igual que otros países insulares, cuenta con áreas y ecosistemas muy vulnerables ante el cambio climático. Cuba se destaca por una relativa riqueza de recursos naturales y una gran diversidad de paisajes y especies de la flora y la fauna. Desde el punto de vista regional, las áreas costeras se encuentran entre los elementos más afectados por el cambio climático, sobre todo como consecuencia de la elevación del nivel del mar a partir del ascenso de la temperatura del planeta. Los efectos de los eventos extremos y de la elevación del nivel del mar en las playas sería un factor de impacto negativo en el desarrollo del turismo, una de las actividades económicas fundamentales para la obtención de divisas, lo que se traduciría en un alto costo socioeconómico. La agricultura, el turismo, la pesca, el abastecimiento de agua, la salud y otros son algunos de los sectores socioeconómicos más vulnerables. El cambio climático significa una amenaza a la disponibilidad de agua en Cuba. Por tanto, hay que proteger el agua, evitar todas las pérdidas innecesarias, hacer un uso más eficiente en la agricultura, en la industria y para el consumo humano, buscar la mejor manera de proteger los recursos hídricos que tenemos. Y para eso existen programas como el programa para el consumo y el ahorro eficiente del agua. El cambio climático es un problema ambiental. Requiere el fortalecimiento de la cooperación y coordinación entre todas las instituciones y de la participación y esfuerzo de cada ciudadano. La circulación atmosférica y oceánica se torna compleja y variable. Puede ser mayor el peligro de desastre. Siguiendo los compromisos contraídos en 1992 en la Cumbre de la Tierra, se iniciaron en Cuba los trabajos para conformar el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, expresión nacional de la Agenda 21. La Estrategia Ambiental Nacional, surgida en 1997, constituye la guía para el desarrollo sostenible y la política ambiental del país, la cual contempla la elaboración de las estrategias sectoriales y territoriales. La legislación ambiental cubana tiene carácter preventivo, regulador y transformador de conductas. Su texto rector es la Ley del Medio Ambiente. Con la creación en 1997 del Fondo Nacional Climático, esa intenta trabajo a evaluar varias cambios sobrados clima de Cuba.
La comunidad científica cubana desde principios de la década de los 90 mostró su interés sobre el tema del cambio climático. Se hizo una primera evaluación a juicio de expertos a principios de esta década y posteriormente a finales de la misma se hizo el primer estudio de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, en el cual los trabajadores del Instituto de Meteorología realizaron los escenarios de cambio climático y científicos de otras disciplinas, así como de actividades forestales, de los recursos hidráulicos, de la salud, de los asentamientos humanos, pues junto con este colectivo del Instituto de Meteorología desarrollaron esta investigación. Dentro de las principales áreas de estudio e investigación sobre vulnerabilidad y adaptación se destacan la variabilidad climática actual como etapa crucial del proceso de adaptación, la asimilación e implementación de modelos climáticos y biofísicos, la evaluación y manejo de las incertidumbres asociadas al cambio climático, así como la situación de los recursos hídricos, la agricultura, las zonas costeras, la salud humana, la biodiversidad, y los asentamientos humanos. El enfrentamiento al cambio climático se hace en dos direcciones principales. Una de ellas es la mitigación, que consiste en emitir menos gases a la atmósfera, que son los que causan el problema del cambio climático, o remover esos gases de la atmósfera. Y la otra línea de trabajo es la adaptación, que consiste en cómo vivir con los efectos del cambio climático. Estas dos líneas no tienen el mismo peso para Cuba. En el caso de la mitigación, Cuba es responsable de menos del 0.1% de las emisiones globales de los llamados gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero en Cuba son inferiores a la media de América Latina y el Caribe y muy por debajo de las de los países altamente desarrollados. Un importante aporte a la mitigación del cambio climático es el programa conocido como Revolución Energética. Como resultado de los cambios en el sector eléctrico, ha ido disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, a lo que se suma un nuevo impulso en el desarrollo de fuentes renovables, como la eólica, solar, biomasa e hidroenergía, potenciándose además el empleo de gas acompañante del petróleo, el cual resulta menos contaminante. Cuba posee técnicos de alta calificación y probada experiencia para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, una amplia participación popular en los programas energéticos y un 96% de electrificación que ha sentado las bases a las transformaciones. Programas de educación ambiental que involucran a los niños desde las edades más tempranas, así como equipos multidisciplinarios que estudian la vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio climático. En materia de mitigación, la revolución energética resulta una experiencia importante en la lucha contra la ineficiencia energética y el cambio climático, la cual es cada vez más reconocida en el plano internacional. En materia de adaptación, se destacan los programas de prevención, alerta temprana y respuesta oportuna ante fenómenos extremos, como los ciclones tropicales, que ha permitido reducir la vulnerabilidad en este campo y minimizar las pérdidas humanas y materiales.
Las acciones de respuesta ante el cambio climático son pilares de los programas de cooperación de Cuba con otros estados, particularmente del tercer mundo. La ciencia cubana trabaja sin descanso en la búsqueda de soluciones para lograr la adaptación y mitigación ante este gran problema global. Evaluar, prevenir y proyectar cada paso en el enfrentamiento al cambio climático es una tarea de máxima prioridad. Bueno, interesante material que acaban de visualizar, un material que habla muy bien de los problemas medioambientales. Como les reiteraba en un primer momento, ustedes pudieron identificar cuáles son estos problemas medioambientales y pudieron además particularizar en el problema medioambiental global que hoy más nos está amenazando en la humanidad. Ustedes también tuvieron la posibilidad de ver cómo se realizan un grupo de acciones a partir de la alianza, reitero, de numerosas instituciones para este problema, nosotros enfrentarlo y fundamentalmente a partir de la mitigación con las vulnerabilidades y los riesgos que este problema medioambiental amenaza a nuestro territorio. Nosotros les decimos que ustedes con estos materiales que vamos a estar poniendo para ustedes, ustedes pueden profundizar en el contenido que, repito, que a través de una carta a un amigo, texto que ustedes muy bien han trabajado en Español Literatura, ustedes pueden estar enunciando estos problemas medioambientales y, reitero, problemas medioambientales globales, pero además van a ver las medidas que se deben adoptar para minimizar estos problemas. Nosotros queremos además decirles que con estos materiales, fragmentos de películas y otros, ustedes podrán estar en mejores condiciones para enfrentarse a esta evaluación final. Segura estoy que muchos ya han trabajado en este seminario integrador, que muchos incluso han hasta concluido esta actividad, pero bueno, con esto ustedes pueden ponerse en mejores condiciones para la exposición y realización del mismo. Nosotros queremos recordarles a ustedes que hoy nuestro país está enfrentando una situación epidemiológica compleja, situación epidemiológica afectada por la enfermedad COVID-19 y es importante que ustedes sean responsables, es importante que ustedes tengan bien presente las medidas higiénico-sanitarias que hoy está dictando la alta dirección del país y el Ministerio de Salud Pública. Antes de despedirnos, nosotros queremos que ustedes vean la imagen que aparece en pantalla
donde ustedes este contenido de los problemas medioambientales globales lo pueden encontrar en las páginas de la 23 a la 36 de su libro de texto de Ciencias Naturales. Recuerden que en estas páginas encontrarán los problemas medioambientales globales y los cubanos. Y ahí en estas páginas ustedes pueden ver de los problemas, sus causas, o sea, las causas que generan este problema. Ustedes van a ver las consecuencias y pueden de esta manera continuar ampliando los contenidos abordados en el seminario integrador. En este programa ustedes también pudieron observar en el material cómo nuestro líder histórico trató muy bien estos problemas medioambientales, pero además él significaba cómo quiénes son los responsables de este desastre natural que hoy cada día es más creciente en nuestro planeta. Los estamos exhortando entonces a que ustedes, desde sus acciones como pioneros en las diferentes actividades que ustedes realicen, ustedes también sean partícipes, como vieron en el día de hoy, para cuidar, proteger y conservar nuestro medio ambiente. De esta manera, nosotros nos estamos despidiendo, diciéndoles además que estaremos abordando en el próximo encuentro, las esferas de la envoltura geográfica como parte del medio ambiente. O sea que los programas que nosotros vamos a estar desarrollando, todos van a ser de corte medioambiental, para que ustedes estén mejores preparados a la hora de poder realizar esta actividad. Recuerden, de gran importancia, ser disciplinados, contribuir con su disciplina y responsabilidad a la salud individual y la salud colectiva. Nos estaremos viendo entonces en un próximo encuentro y vamos a comenzar por mí con la responsabilidad de colocarnos el nasobuco para contribuir a la salud individual y la salud colectiva. Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro.